sistemas de refrigeración, y ahora lo que vamos a ver son las variaciones, las mejoras y algunos otros detalles, usos, aplicaciones y demás. De la parte práctica, estos ejercicios son muy parecidos a los de Rankine, así que si no tuvieron problema con eso, pequeñas diferencias más van a poder hacer bien la práctica de refrigeración. Recuerden ir entregando los que deben, todavía los trabajos de gas, los de entropía, y la semana que viene deberían entregar, o sea, antes de que arranque la práctica de refrigeración, deberían entregar la práctica de vapor. Si no los entregaron, es muchísimo más preferible y muchísimo más mejor que los entreguen antes de, o sea, que los entreguen en cualquier momento a que no los entreguen. Por lo menos todo suma. No dejen las prácticas sin entregar, chicos. Bueno, la primera de las ideas de mejoras que vamos a ver es la refrigeración en cascada. La refrigeración en cascada básicamente se ve en la gráfica que se compone de dos refrigeraciones separadas, por lo que les conté antes. A veces hay situaciones en las que una sola refrigeración no es suficiente o los productos refrigerantes no cumplen las funciones, es decir, puede que yo no tenga un refrigerante apto para hacer un circuito que tenga esta forma. ¿Está bien? Entonces por ahí tengo que dividirlo en dos circuitos, por ejemplo. Este sería el caso, tendríamos un ciclo superior, que es este, que se dibuja acá arriba, cuya salida o extracción de calor es la extracción de calor del otro ciclo. Es decir, este entrega calor y este se lo lleva, y es esta parte de acá. O sea, funciona el condensador de uno, es el evaporador del otro ciclo. Tiene sus ventajas esto, además, bueno, es más costoso porque hay más que construir, pero tiene varias ventajas. Primero, fíjense una cosa que está marcada, que es muy interesante, todo el trabajo menos de compresión que se hace para llegar a la presión. Porque hacer un ciclo que descomprime por etapas, o sea, la primera descompresión de 7 a 8, solo baja la presión desde este nivel a este nivel. En cambio, si fuese una descompresión completa, habría que bajar hasta esta presión. Esto permite que una de las compresiones se haga a esta etapa y a esta temperatura. ¿Se acuerdan cuando vimos politrópicas que mientras más etapas e interenfriamientos entre las etapas de compresión teníamos, mejor era el rendimiento? Bueno, se vuelve a presentar. ¿Por qué? Porque nos ahorramos toda esta superficie de compresión, todo este trabajo de compresión lo ahorramos. Recuerden que para optimizar refrigeración, ¿qué dijimos? Nos interesa el área debajo de la curva, o sea, nos interesa esta área debajo de este componente, y el área contenida dentro de toda la superficie, que es el trabajo. Si nosotros en refrigeración disminuimos parte de esta área, obtenemos mejoras. Está bien que agrandamos un poquito el área en esta zona, pero mejoramos un montón la superficie de transferencia. O sea, imaginen el ciclo original. Un ciclo original que podría haber sido, suponiendo que teníamos un refrigerante que cumplía con las condiciones, podría haber sido de este tipo. Donde teníamos todo este trabajo neto para obtener esta refrigeración. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hicimos? Redujimos bastante parte de ese trabajo, sacamos toda esta parte del trabajo al hacer la compresión en dos etapas, agregamos un poco, está bien, tenemos un poco más de trabajo, que es menor que el otro, pero hemos aumentado significativamente el calor extraído. Entonces en rendimiento hemos mejorado un montón en la sumatoria de las dos cosas. Bueno, esta es una mejora.
Este es un ejemplo que no pretendo que se lo aprendan, sino para que vean cómo funciona. Es un ejemplo muy complejo de una refrigeración en cascada para lograr la licuefacción del gas natural. Esto sería gas natural licuado, que finalmente lo que entrega es gas a menos 161 grados bajo cero, metano líquido, que se suele cargar en barcos, por ejemplo. Fíjense que tiene 3 etapas de refrigeración. Una etapa, 2 y 3. Además tiene algunos preenfriamientos y demás, pero lo importante es esto, tiene 3 refrigeraciones en cascadas con 3 refrigerantes distintos. En esta primera refrigeración, el fluido refrigerante es propano. Recién vimos que el propano era un refrigerante orgánico natural. Bueno, estos niveles de complejidad ameritan y justifican utilizar este tipo de refrigerantes. El segundo refrigerante es etano. Recuerden, estos son todos hidrocarburos. Y el último refrigerante es metano. Mitad gaseoso, mitad líquido. O sea, este circuito está, y finalmente lo que se acopia para la venta es metano líquido. Mientras que acá tenemos el metano, en esta parte del circuito lo tenemos en los dos estados, líquido y gaseoso. Lo interesante de esto es la complejidad y la cantidad de pasos que se llevan a cabo para hacer la refrigeración de algo tan complejo, para llegar a límites de temperatura tan bajos. ¿Y por qué va cambiando el refrigerante? Porque cada uno tiene sus propias prestaciones y temperaturas. Generalmente son los límites de temperatura. El propano nos da como máximo temperaturas del orden de los 30 a 50 grados bajo cero. O sea, podemos llevar un fluido refrigerando con propano a estas temperaturas. Con etano podemos llegar alrededor de los menos 100 grados centígrados. Es decir, si yo pongo a refrigerar, hago un ciclo de refrigeración cuyo refrigerante es el etano, puedo alcanzar estas temperaturas. Y en el metano puedo alcanzar alrededor de 165 bajo cero, según cómo lo vaya trabajando, porque es la temperatura de licuefacción del gas. Finalmente, el último ítem de la licuefacción, este intercambiador que encontramos acá, es un intercambiador que tiene equilibrio o que reutiliza parte del propio gas que se va licuando para que enfríe la entrada. Por ejemplo, si miran, esta es una explicación de la licuefacción. Este proceso está pensado para un solo líquido, por ejemplo, licuar helio o licuar nitrógeno. Se van haciendo distintas etapas donde parte de lo que se va licuando en la expansión retroalimenta una cámara de intercambio. Fíjense que tenemos la compresión, un intercambio y otro intercambio, se van interenfriando. Además el compresor, acá parece uno solo, pero en realidad es un equipo de multietapa. Comprime, enfría, comprime, enfría, comprime, enfría, comprime, enfría, hasta que logra llegar a las especificaciones necesarias. Con esto se mantiene más o menos un equilibrio. Les dejé en el material de lectura un detalle más grande de este proceso, pero no tiene mucho sentido más. La idea es que entiendan que el último proceso o los procesos de licuefacción de gases son un poquito más complejos y como que hay que lograr un equilibrio, un régimen de operación. Otra forma interesante de trabajar es comprimir en varias etapas y tener una cámara intermedia de preflash. En vez de tener dos circuitos en cascada como antes, trabajar con distintas etapas de compresión. Fíjense, tenemos una compresión y tenemos la expansión en dos partes. Tenemos una expansión acá de 5 a 6 en esta válvula, que es esta expansión parcial,
De ahí sacamos un poquito y mandamos el resto a expandir del todo, y un poquito de lo expandido lo mandamos al interenfriamiento y a la mezcla de la compresión. Es decir, hacemos como una especie de regeneración en Rankine, en los ciclos regenerativos que hacíamos un desvío y obteníamos un recalentamiento regenerativo. Bueno, acá hacemos un desvío de una pequeña parte de la masa, una fracción, y la usamos para enfriar, para interenfriar, y el resto lo expandimos en las otras condiciones. ¿Qué logramos con esto? Logramos reducir mucho el trabajo de compresión. Por ejemplo, hubiésemos tenido que tener un trabajo de este tipo. Y también expandir en 2 etapas a veces nos sirve para atender distintos requerimientos técnicos. Por ejemplo, si no me equivoco, acá tenemos una refrigeración que, si bien no es en múltiple etapa, podría ser. Tenemos una pequeña expansión en la primera parte que lo que hace es enfriar la parte baja a una temperatura que sería esta temperatura en este diagrama, y sustrae el calor de esta parte. Y después pasa a otra segunda válvula de expansión o a un tubo capilar para bajar aún más la temperatura y tener las dos temperaturas de trabajo. Pero recuerden que esto debería estar más o menos a 4 grados centígrados, 3, 4 grados, y esto debería estar a menos 18, que son más o menos las temperaturas recomendadas. Entonces, también podría haberse usado una derivación para otro circuito más para expandir a otras temperaturas o lo que hiciese falta, ¿no? Y la ventaja de esto es que podemos regular todo el sistema con un solo compresor. En este caso, el chiquito que está detrás de la heladera,